Bienvenidas a Coleccionando Marcapáginas. Yo soy Yatis y en el vídeo de hoy, como habéis podido ver, vamos a hacer la reseña de Monje Robot de Becky Chambers. Este libro en realidad se trata de un ómnibus, es decir, que es un recopilatorio de dos novelas cortas de Becky Chambers que tienen a los mismos protagonistas y entonces pues tenía mucho sentido porque básicamente son como parte 1 y parte 2 de la misma historia. Ha llegado a España de la mano de la editorial Crononauta con la traducción de Carla Bataller Struch. En mi caso tengo que reconocer que desde que vi que había un robot ya supe que me lo iba a leer y muy probablemente me iba a encantar porque tengo debilidad por los robots. No sé muy bien por qué, pero siempre que leo relatos o novelas con un robot como protagonista, pues me llegan al corazón, me encantan. De hecho, dos de mis relatos favoritos del Matreon, que era el Patreon de relatos que tenía Cronauta, fueron Cuando Robot y Cuervo salvaron Yves Saint Louis y Veras Nanin, y ambos tienen como protagonistas un robot y es que son... Ahora me doy cuenta que además el título tiene paralelismo. Pero bueno, en resumen, yo sabía que me iba a gustar y no me ha decepcionado. El mundo que refleja este libro es muy diferente al actual. Es una distopía, utopía ecologista en la cual la tecnología pues ya no tiene un papel central en nuestra vida desde que las inteligencias artificiales, las IAs y los robots se rebelaron contra los humanos. O más bien tomaron conciencia y debatieron tranquilamente con los humanos sobre su propia existencia y finalmente, y esto para mí es lo más fantástico que tiene esta historia, fantástico en el término fantasía, los seres humanos le dijeron, vale, tenéis razón, no tenemos por qué esclavizaros, así que iros a vivir vuestra vida consciente y nosotros nos quedamos aquí sin esa tecnología y viviendo pues con cosas mucho más rudimentarias pero que al fin y al cabo pues nos sirven perfectamente. Entonces vamos a vivir más pequeño, digamos, vamos a ser todo mucho más consciente, nuestra construcción va a ser más consciente, vamos a tener mucho más cuidado para no desperdiciar la energía que tenemos y de esta manera pues es un mundo muy ecológico, ecologista, en el que ya no se depende tanto de la tecnología a gran escala. Por eso, porque la tecnología pues se puso en patitas y se fue al sur de la isla, por así decirlo, en el que está enmarcado esta historia. A la vez, toda esta situación, esta revolución después de la era de las fábricas ha dado lugar a unas creencias propias y a unas religiones. Y en este caso, nuestro protagonista, Dex, es una monje de Le Diose Niñe Alalai, creo que es la deidad de las pequeñas comodidades y de las pequeñas alegrías, por así decirlo, de las cosas que nos hacen la vida un poco mejor, un poco más cómoda, un poco más feliz. Y en su caso vive en un monasterio, pero empieza a tener como una preocupación recurrente. Digamos que es el inicio de una crisis existencial, y es que nunca ha escuchado a los grillos. Es una preocupación que puede parecer muy pequeña y de hecho ella misma pues dice, bueno, pues tampoco es para tanto, intenta seguir adelante, pero sabe que necesita un cambio. El primer cambio será convertirse en monje itinerante. Los monjes itinerantes van recorriendo los distintos pueblecitos, las distintas localidades y básicamente son monjes del té. Llegan, se sientan en la plaza con sus numerosos tés y una tetera de agua bien caliente y se sientan a esperar y a escuchar, porque esa es la clave. Las distintas personas se van acercando y les van comentando sus preocupaciones, las cosas que no les dejan dormir, las cosas que necesitan compartir con alguien y que muchas veces no encuentran más personas a su alrededor con quien compartirlo. Entonces se desahogan, por así decirlo, y le monje pues le recomienda un té que vaya un poco acorde a su preocupación, pues esto para tranquilizarte, esto pues para ilusionarte, esto para quitarte la pena, etc. Pero en realidad, digamos que lo más importante es la escucha activa, pero también, bueno, tiene ese punto de te doy un té, esa pequeña alegría, esa pequeña cosa que te reconforta gracias a la deidad de Alalai. Creo que se pronuncia Alalai o Ayalai, no sé muy bien. Entonces, Dex se pone a recorrer su mundo con esta nueva ocupación, pero aún así no es suficiente. Sigue con su obsesión por los grillos y decide en contra de todas las convenciones sociales, ir hacia el sur de la isla. Ese sur que le dieron, recordemos, a los robots, a las máquinas, cuando tomaron conciencia y que ningún ser humano ha vuelto a tocar porque no les quieren molestar, les quieren dejar pues absoluta libertad. Entonces Dex se propone ir allí porque sabe que ese es el terreno más natural, el terreno donde no está el hombre y cree que allí va por fin a poder escuchar a los grillos. Y será en este viaje al sur cuando topará con
Onfalina de Motas Espléndidas, el robot que le acompañará durante el resto del camino. Porque Onfalina tiene una pregunta para los seres humanos y es ¿qué necesitan los seres humanos? Según dice, esto es la gran duda que tienen los robots y el problema es que la pregunta pues no tiene una respuesta fácil porque básicamente, como Dex le dice, cada persona necesita algo distinto. Entonces decide acompañar a Dex en una especie de tour por todo el mundo haciendo esta pregunta a las distintas personas y reuniendo toda la información posible para transmitirla a los robots. A partir de este momento, los dos protagonistas se dedicarán pues eso, a conocer el mundo que ha creado la autora y a pues tener debates morales y filosóficos que básicamente son un golpe muy fuerte a muchas de nuestras creencias más arraigadas, de nuestras preocupaciones, y yo como persona de 28 años me tocó muy hondo porque sentí que reflejaba muchísimo crisis existenciales y preocupaciones que puedes tener y que quizá estén como alojadas en el fondo de tu mente pero nunca les hayas puesto en palabras, y aquí las ponen en palabras. Te das cuenta de cómo somos esclavos de la productividad, de la sensación, la necesidad de que nuestra vida signifique algo, que sea para algo, que seamos algo en esta vida, algo importante en cierta manera. Y eso creo que puede ser un pensamiento muy tóxico y muy obsesivo porque, como dicen en un momento dado, y es una frase que he recuperado muchas veces, no tienes que justificar tu existencia. Existes y ya está, no tienes como que demostrar el por qué existes. Y me pareció como muy disruptivo, quizá parezca muy obvio, pero a mí, no sé, fue una frase que me caló mucho. Y es lo que digo, creo que este libro pone en palabras muchos pensamientos, inquietudes que podemos tener y es muy tranquilizador. Es como, bueno, pues como una taza de té que serviría Dex, y como a mí no me gusta el té, pues una taza de café rico, pero que te tranquiliza. El café no te tranquiliza, pero a mí sí. De chocolate caliente. Ni para ti ni para mí. Que pues eso, te hace sentirte bien, te hace plantearte cosas, es súper entretenido y os prometo que es de los pocos libros que volvería a leer. Porque yo no soy de volver a leer libros porque una vez ya me los he leído, pues ya me acuerdo de la historia y está bien, pero releerlo es un poco invertir tiempo que no voy a invertir en leer libros nuevos y hay tantos libros en mi pila que no me da la vida. Entonces, este sería uno de los pocos que volvería a leer. Creo que contiene enseñanzas chulísimas y también creo que según en qué momento de mi vida lo lea voy a prestarle más atención a unas u otras y a obtener pues unos aprendizajes o unas reflexiones u otras. Entonces yo os lo recomiendo muchísimo a todo el mundo porque creo que da igual en qué punto vital estés, va a tener una frase o una escena para ti. Además creo que es un mundo muy bien construido, un mundo distópico muy bien construido con sistemas de comercio súper interesantes, sistemas relacionales muy interesantes, la religión mismamente es, vamos, chulísima y súper curiosa, y luego pues ese toque de fantasía, ¿no? De que los humanos, por lo que sea, hayan decidido que no se van a aprovechar de las máquinas. Si tenéis conciencia, pues nada, sed libres y buscad vuestro propio significado. Y creo que, bueno, está súper bien, ya os digo, es un libro tranquilo, pero no por ello aburrido, es súper interesante. Hice también un hilo de lectura que os dejaré abajo en el rinconcito ordenado por si queréis ver cuáles fueron pues mis emociones cuando lo iba leyendo. Y nada, deciros que amo a Onfalina con todas mis fuerzas, o sea, es que yo de verdad tengo un problema con los robots y que además creo que este año, en 2024, Crononauta va a sacar otro libro de la autora. Muchos me habéis dicho que si me gustó Monje Robot me lea un libro anterior que tiene, que ahora mismo no recuerdo su nombre, pero os pondré la portada por aquí. Y la verdad que me apetece un montón leérmelo, pero también tengo muchísimas ganas de leerme la novedad que van a traer, que también tiene súper buena pinta. Y hasta aquí la reseña de hoy, espero que os haya gustado. Es un libro que de verdad tiene tantas emociones y tanto que decir que es muy difícil ponerlo en una reseña porque la parte más fuerte, lo gordo del libro, por así decirlo, son los diálogos, entonces es muy difícil hablar de ello sin destripar nada, así que yo os invito de verdad a que lo leáis, lo bebáis, ya os digo, como una taza caliente en un día frío. Os leo en comentarios si ya lo habéis leído, a ver qué os ha parecido, y también, bueno, pues si os habéis leído otros libros de la autora y también me decís que me los leas si son de este estilo, u otras recomendaciones de robots, porque me encantan. Y nada, como siempre tenéis toda la información en el rinconcito ordenado, podéis suscribiros al canal y darle like a este vídeo si os ha gustado, y nos vemos.